O sea, si bien es cierto que mueve la economía del país en ese momento, porque como mencionamos, no todos los países terminan ganando. Como en la mayoría de las industrias, bueno, no en todas las industrias, pero todo lo que tenga que ver con gobierno, no se puedan controlar como una empresa privada, siempre la corrupción está ahí, ¿no? Y de un momento histórico porque estaba leyendo que es la primera vez que van a haber 48 equipos. Hoy vamos a hablar de un momento histórico, vamos a hablar del Mundial 2026 que va a ocurrir en 3 países, Estados Unidos, México y Canadá. Hoy día no hablaremos de Cristiano Ronaldo, ni de Messi, ni quién ganará el Mundial. Hoy día hablaremos del negocio millonario detrás del fútbol. Bienvenidos a Entre Chamba y Sueños, el podcast de negocio que te habla con datos en simple y sin mucho floro. Yo soy Laura Félix. Y yo soy Diana Betancourt. Vamos a colgar capítulos todos los miércoles, así que síganos en nuestras redes sociales, en nuestras plataformas y denle click a la campanita para enterarse de nuevos episodios. Hola Diana. Hola Laurita, nuevamente aquí en un nuevo episodio. En un nuevo episodio y de un momento histórico porque estaba leyendo que es la primera vez que van a haber 48 equipos. Sí, eso es emocionante y porque van a haber mucho más partidos, así que esto va a motivar que hayan más ingresos. Tanto es así que la FIFA pretende recibir ingresos por 11.000 millones de dólares en este Mundial 2026. No sé si se había hecho, tú que eres la más futbolera, yo no, me disculpo con la audiencia, si antes se había hecho en 3 países al mismo tiempo. No, que yo sepa, no, probablemente sí, Porque son sí, un montón de ciudades, no solo claro, estamos hablando de 3 países. claro, o sea, sé que están en México, en Estados Unidos y en Canadá. Pero hablemos un poquito de historia y cómo nace el fútbol, ¿no? Bueno, más que el fútbol, cómo nace el mundial en el año de 1930, cuando el país sede es Uruguay. Antes había lo que eran los Juegos Olímpicos, entonces deciden crear este magno evento, como le diría yo. ¿Por qué en Uruguay? Porque habían tenido una buena racha, habían ganado dos partidos, o bueno, más que dos partidos, habían ganado 2 Juegos Olímpicos continuos, entonces decidieron que este evento se desarrolle por primera vez en Uruguay y también aprovechando de que Uruguay cumplía 100 años de independencia. Qué interesante. Estaba viendo que hubo un punto de quiebre, más o menos entre los años 78 y 82, porque entran grandes sponsors, por ejemplo, Coca-Cola, Adidas, y más o menos por los años 70, 80, el presidente de la FIFA en ese momento era Joao Havelange, que es una persona hoy en día súper importante en la industria. Sí, es quien arma este modelo de negocio, ¿no? Solo como dato curioso, quien gana en aquel entonces el partido por primera vez es Uruguay, ¿no? Se lleva la Copa del Mundo, le gana Argentina 4-2. Y el primer gol de la historia del Mundial fue hecho por un francés, cuando le Wow. gana Francia a México 4-1. Hablemos de números, Laurita. ¿Cómo ha crecido el fútbol? Lo que tengo como dato relevante es que en el 2022 en Qatar generó 7.500 millones de dólares para la FIFA. Y para el Mundial 2026 se pretende ganar 11.000 millones. Wow. O sea, la cifra está creciendo increíblemente. O sea, para que se den una idea, esto es como llenar más que un Super Bowl, ¿no? O Que igual sea, tiene una audiencia súper importante. O importante. sea, estamos hablando que el Super Bowl más o menos tiene 1.5 millones de personas viendo en vivo, ¿ah? O sea, transmisiones en vivo. Claro, y como tú decías a un inicio, este evento hoy en día tienen 48 países, antes eran 32 países que participaban y aún así no hemos podido clasificar. Pucha madre. Esa es una pena. Pero bueno, he visto que estamos pasando, o sea, en el Mundial está pasando de 64 partidos tradicionales a 104. Son un montón más de partidos y más oportunidades para que la gente que ahora viaja e invierte, porque es una inversión. O sea, yo me he metido a ver las entradas. Ilusamente, ¿te acuerdas que te dije? Sí, vamos al Mundial, vamos a ver la más barata. Pucha, creo que nada baja de 3 cifras en dólares. O sea, es una cosa sustancial. Pero al menos tener más partidos significa que más gente pueda ver uno de estos. Sí, o sea,
veamos un poco cuál es la estructura de ingresos. O sea, hay 4 niveles. El primer nivel viene derechos de transmisión, luego vienen los sponsor, luego viene toda la parte de hospedaje y las licencias, ¿no? En el caso de los derechos de transmisión, em, hay cadenas de televisivas como Fox Sport y otros canales, que pagan entre 100 y 200 millones de dólares por tener la exclusividad, ¿no? Es bastante, es bastante. Vi que habían pagado, llegaron a pagar como 400 millones cuando se proyectó el partido entre Estados Unidos y Qatar en el 2022, que era un Sí. montón. Y también la otra parte es el de partnership, Sí. en este caso. No partnership, no, Los sponsorship. sponsors, clave, Claro sí. que. Y también están por niveles, 4 niveles. El nivel uno, que viene a ser el sponsor principal, si se puede llamar así, o el partner, que viene que son las grandes marcas como Coca-Cola, Coca-Cola, Adidas, este, Hyundai. Hyundai, Adidas, está Wanda, también esta empresa china, ¿no? En el segundo nivel está las marcas o sponsor como Budweiser, McDonald's, que pagan entre 50 y 100 millones. Yo he visto que en este tercer nivel ya están como que marcas más regionales, ¿no? Más Sí, regionales que también pagan, supongo que hay exclusividad. sí, 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 así es. Y también hay otra parte de entradas o experiencias VIP que para el último mundial llegaron a costar casi alrededor de 50 mil mil dólares, dólares. 50.000 dólares. Entonces, Que sí, incluían el vuelo, el hotel, las entradas premium, pero pucha, estamos hablando de un mini depa acá como país. y como licencias también, los juegos, los videojuegos, y algún merchandising, todo lo que tenga que ver con fútbol, son los que sale al por montón. También aquí nace el mercado pirata en todos los países, ¿no? Con Acá en camisetas, Perú sí, pues o sea, espectacular. Todo el ujú, mundo de las camisetas en Gamarra. Gamarra va a producir harta camiseta. claro. Y también hay que ver la parte de qué tan buen negocio es para el país Sí. hacer el mundial. Porque teníamos ejemplos de algunos países donde realmente la inversión al final ha terminado siendo, o sea, la infraestructura ha terminado siendo un elefante blanco. No la vuelven a reutilizar. O sea, es pérdida al final, pero otros países que sí, o sea, han podido monetizar y reutilizar la estructura que tenían. Claro, lo que tú mencionabas, que es el caso bastante conocido, que es el de Brasil. Ujú. En el Mundial de Brasil 2014 gastaron alrededor de 15 mil millones de dólares para construir estadios y que al final se quedaron, hoy en día hay un estadio que es en Manaus, si no En me la selva. en la selva, en el Sí. Amazonas, que esta ciudad no siempre tiene equipos, como aquí en Perú podrías llamarlo de primera división. Ujú, ujú. Entonces, a veces suben, otras veces bajan. Entonces, claro, tener este estadio que ha costado tanto, que al final lo terminan utilizando para eventos y, y en realidad no hay un retorno sobre esta Claro, inversión, ¿no? claro. Entonces, claro, pero también hay casos de éxito, ¿no? Sí. Igual estábamos viendo que también, por ejemplo, un caso que no funcionó tan bien fue el de Sudáfrica, los estadios que hicieron en Sudáfrica 2010, que hoy en día hubo mucha inversión de 3.500 millones, pero que tampoco ha podido recuperar, ¿no? Tampoco ha podido tener retorno. Y de ahí los casos de éxito. Sí, en los casos de éxito, los alemanes, como buenos alemanes, utilizaron ya el estadio Claro, pero no crearon, actuales, claro, no claro. crearon O nuevos sea, estadios. ya tenían un costo fijo ya definido, entonces los estadios que hoy en día siguen funcionando ya funcionaban, entonces invirtieron un poco más en transporte y en otro tipo de infraestructura que al final sí vieron retribución. El Sí. mismo caso fue para Estados Unidos, ¿no? Sí, yo creo que lo que va a suceder ahora, bueno, Estados Unidos siempre ha tenido una infraestructura poderosa en lo que es el aspecto de deportes, así que seguro utilizarán la misma estrategia de no hacer tanta inversión. Y Canadá de la misma manera, lo que no sé al final es
si México adoptará, pues, hacer alguna inversión sustancial o simplemente hará pequeñas reformas en sus estadios actuales, que no son pocos tampoco. Claro, estaba leyendo un poco sobre Estados Unidos de todas maneras y así como tú Sí, dices, tanto van a utilizar estadios tanto en la liga local como sí, la liga sí. nacional, porque hay estadios que albergan entre 60 hasta 100 mil personas, entonces yo creo que sí existe infraestructura para poder dar soporte. Entonces ahí tú vas a ver que el ingreso va a ser retribuido y va a ser caja y no va a haber tanta inversión en costos fijos. Ya, y la pregunta es, ¿pero quién se queda con la ganancia real? Obvio, la FIFA. O sea, aquí no. Tanto inversión de país y Mm. al final la FIFA se queda con mucho. Sí, tú dices, ¿y por qué lo hacen, no? O sea, Ujú. si no es un negocio para los países, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué todos los países se pelean Se pelean. por Ujú. querer tener la sede? Yo sé que hay muchos países que ya están postulando o que ya hay inclusive, hasta el 2034 hay países que han En cola, postulado postulan, en ¿no? cola, entonces, yo creo que como es un evento mundial, hay detrás de todo esto, hay también intereses ocultos, ¿no? Sí, o sea, si bien es cierto que mueve la economía del país en ese momento, ¿cuál será el verdadero interés? De repente más temas políticos que pueden influenciar para que eso se dé. Porque, como mencionamos, no todos los países terminan ganando. O sea, realmente hay casos de varios que terminan perdiendo, ¿no? O sea, hay una polémica ahí que está siempre presente, ¿no? Y y bueno, ha llegado el momento de repente de tocar algo incómodo para la gente que ama el fútbol. Sorry, tengo que tocar este tema. Es la corrupción que hay en la FIFA. Sí, yo creo que como en la mayoría de las industrias, bueno, no en todas las industrias, pero todo lo que tenga que ver con gobierno y que no se puedan controlar como una empresa privada, siempre la corrupción está ahí, ¿no? Sí, o sea, tenemos Entonces, casos relacionados con soborno, lavado de dinero, fraude. o sea, esto no ya ni siquiera es un chisme, sino que ya hay ejecutivos en la cárcel, algunos perseguidos, han arrestado casi 7 ejecutivos en Ujú. Suiza, entonces sí hay toda una, entre comillas, mafia detrás de toda esta organización, em, que los más afectados somos los hinchas, pues, ¿no? Sí, sí. Entonces, que vivimos la pasión del fútbol, porque yo sí soy fiel creyente que el fútbol no solamente es de varones ni de jóvenes, sino que es algo que para mí yo lo veo como algo familiar. Exacto. Yo creo que hoy en Entonces, día hay una tendencia o sea, yo creo que igual siempre la cuota, pues, de público, de varones es más alta, pero yo creo que ahora cada vez hay mujeres más enteradas y relacionadas y participando familias enteras. Pero quería dejar de ese lado un ratito por un momento y a pesar de todo mencionar que, a pesar de que sabemos el tema de la corrupción, la FIFA hoy en día sigue siendo una mina de oro, o sea, sigue haciendo dinero. claro, o sea, yo creo que es súper rentable, cada 4 años se factura Ujú. más de lo habitual, pero aún así todos los años sigue facturando la FIFA, ¿no? Sí. Entonces, em, y hablando de corrupción, también hay un término súper usado en esta industria que es el sport washing, que algunos países lo utilizan, ¿no? Explícanos un poquito qué es el sport washing. El sport washing, bueno, como su mismo nombre lo dice, o sea, lo vamos a traducir, es como que limpieza a través del deporte. Es como un país pues trata de limpiar su imagen a través del deporte, probablemente en este caso el fútbol. O sea, lo están maquillando, ¿no? O sea, pueden haber grandes países que hagan esto y que dicen que están en la industria, pero probablemente estén ocultando cosas así. Dicen que ahora Arabia Saudita quiere que el Mundial del 2034 se desarrolle allá. Entonces, ¿qué están haciendo? Ya se están preparando. Han llevado los clubes como a Cristiano Ronaldo, a Benzema, entonces como para que ya se van armando para que puedan ser sede, ¿no? Entonces, todo eso se va armando Sí. como una campaña, una estrategia para que puedan ser calificados también para. Sí es importante mencionar que o sea, lo que tratan de esconder es un poco lo que sucede en países que no tienen muchos derechos humanos, donde probablemente hay corrupción.
Y hablando de ese tema, no todo es felicidad, pues, en el mundo del mundial propiamente, porque si bien es una industria que genera trabajo, también hay que hablar del tema de la calidad de trabajo formal o, en algunos casos, explotación laboral que hubo, por ejemplo, con lo que sucedió en Qatar. Claro, o sea, hubo muchas noticias de que entre el 2010 y 2020 muchos inmigrantes murieron porque trabajaron en condiciones infrahumanas, Totalmente, les así es. quitaban el pasaporte, la visa, trabajaban 24 horas seguidas, aunque ellos lo niegan y dicen, pero hay Sí, reportes de que sí ha sido así. Entonces, hay un lado muy oscuro, recontra turbio, diría yo, detrás de esta industria que a veces dan ganas de decir cuando más lees, sí, no me gustaría participar de esto. Y sí, nosotros sí. estábamos como que nos gustaría ir al mundial, que eso, como digo nuevamente, a veces los hinchas no vemos ese lado, vemos la parte, eh, los 90 minutos del partido y si ganó o perdió nuestro equipo favorito, ¿no? Sí, y yo creo que al final la FIFA no se mete en eso, no sé si sea cómplice, pero no lo saca a relucir, ¿no? O sea, simplemente lo toma por alto. Y hablando del mundial, o sea, Perú que, o sea, él no iba al mundial desde hace 36 años, este, pucha, y hoy en día ya las esperanzas se Se acabaron, o acabaron, sea, se ya acabaron. no vamos a Tú ir al hacías, o mundial. sea, yo veía que la gente hacía todos los escenarios posibles con la pequeña esperanza de que fuéramos, pero no se pudo. Solo ir al mundial, o sea, para que se den una idea, o sea, solamente el hecho de participar en el mundial hubiésemos ganado entre 10 a 15 millones, ¿no? Entonces sí era bastante dinero. Y Claro, luego para la también todo el selección. movimiento económico que se genera dentro de un país, se mueven industrias como restaurantes, bares, mercados textiles, hoteles, viajes, experiencias. Entonces sí es una industria que mueve dinero y que mueve una economía, ¿no? Pero para los países que son sede, no necesariamente siempre son ganancia. Así es. Pero sí vi como dato que, por ejemplo, la participación de Perú en Rusia 2018 sí significó unos cientos de millones de consumo interno. O Sí, sea, sí, sí, sí. realmente, uno que movió mucho a muchos fans de acá. Perú fue reconocido pues en ese evento. eh, la cultura que se llevó, que se exportó hacia Rusia, significó mucho. Y nos pusimos en el mapa, ¿no? Nuevamente como país. Porque el evento del mundial al final es más allá que deporte, creo yo. O sea, es un evento cultural. Sí, claro. Entonces ahora que vamos a tener 48 equipos, 102 partidos y en 16 ciudades, esto va a ser bueno. Y el otro día que conversábamos y me comentabas que tu amigo había conseguido una entrada súper barata, Sí. estaba investigando y efectivamente, o sea, a raíz del escándalo o de los precios súper altos que Sí. hay, la FIFA decidió sacar entradas para residentes. Mm, Entonces, que es el básico más o menos $80, pero incluye solamente para Estados Unidos, México y Canadá. claro. O O sea, le sea, dan nosotros prioridad a no los locales. Le podríamos dan prioridad a comprar, los entonces, locales. claro, o sea, tendríamos que ir al nivel 2 como o sea, son 4 niveles, o sea, el 4 es el que tú mencionabas, podríamos aspirar a ir al nivel 3 que están casi como $300 por ahí, pero claro, eso es para ir a un solo partido. Sí, sí. Entonces, Y que no debe ser uno de los finales, ¿no? claro, Es un claro. partido general y con equipos de repente que no son tan llamativos como O los sea, haciendo principales. números, si es que consigues entrada para solamente ir a ver la final, está un presupuesto entre 6,000 a $7,000, que incluye Tu pasaje, pasaje, hospedaje. hospedaje, las entradas, comida y solamente ir a una ciudad que la final va a ser en Estados Unidos, ¿no? Entonces, $6,000 para un último partido, yo creo que ya para algunos pueden ser pagables, para otros no, entonces lo veremos desde nuestras casas probablemente. Entonces, ha mejorado un poco, pero hay presupuestos de que si vas desde octavos o de cuartos de final te pueden llegar a costar entre 15,000 a $20,000 por lo menos. Claro. Claro, porque tendrías que comprar las entradas, si es que lo encuentras. Ujú. Entonces,
¿Y tú crees que hubiéramos estado preparados, o sea, la Federación Peruana, si es que hubiéramos clasificado para manejar este negocio? Porque no es solo es llevar a la selección, no es solo es eso, es llevar como que marca Perú completamente. O sea, la FIFA, si de por sí la FIFA no está preparada, menos la Federación Peruana, pues, o sea, si la corrupción a nivel FIFA es abismal en Perú, los reyes de esto, entonces que le sacan la vuelta a todo, entonces, en verdad no estamos preparados, no hay una dirección profesional como debería ser, está mucho con politizado esto, entonces eso también hace de que no podamos formar equipos desde pequeños, ¿no? Entonces, no lo ven al fútbol como algo profesional. Y si alguien lo empieza a ver como profesional, se descarrilan Sí, rápido. sí, es Entonces, terrible, sí. la fama los ahoga rápido, entonces no tienen esa madurez mental, el acompañamiento psicológico que deberían tener como los otros clubes, como los grandes clubes, De Argentina, otros Brasil, países, de ¿no? Europa, llevan. Entonces, mantienen jugadores vigentes 20 años. Es increíble Porque no cómo, hay cómo claro, cambiarlos, pues, porque no hay cómo es cambiarlos. increíble cómo, mira, Cristiano Ronaldo, a Messi, a quien adoro, pueden tener 20 años de carrera impecable, que probablemente hayan salido en algún noticiero en algún momento, etcétera, Seguro que etcétera, sí, pero hoy en día se les recuerda por todo lo que han hecho por sus países así es. o por sus clubes en el fútbol, ¿no? Entonces, aquí en Perú creo que Paolo Guerrero es el más Ujú, representativo, ujú. querramos o no, de nuestras De nuestra generaciones. Antes, generación. ahí sí no puedo decir. eh, y el hecho de que esa generación nos haya llevado al mundial para mí también ya cumplieron. O sea, no tengo nada que reprocharles a ellos porque nos han llevado a un Claro, pero mundial. nosotros los vimos, pero la generación más joven no ha visto a nadie, ¿no? Porque no se formó nuevamente otro equipo. O sea, Claro, no hubo esa aposta de una nueva generación más jóvenes, porque ya Paolo, ¿cuántos años tiene Paolo? está 32, 38. sí, obvio, ya casi más pegado a la base 4 que otro. Entonces, no hay una nueva generación, pues, que marque esto. A mí sí me hubiera, o sea, me dio mucha pena, porque creo que estando en países tan próximos, porque al final es América, o sea, estando tan próximos, creo que hubiera habido una ola importante. Y una cosa es que igual seguro mucha gente de Perú va a viajar, pero nada más emocionante que viajar para alentar a tu país. No importa que en el primer partido lo hubieran descalificado, pero estando ahí y ahora pues no, o sea, es una pena realmente. Sí, es bueno también mencionar que en Estados Unidos va a estar en Nueva York, Nueva Jersey, Los Ángeles, en Dallas, Un Filadelfia, montón de Kansas ciudades, City, sí, sí. Houston, Boston y San Francisco, para que sepan la gente que seguro ya lo saben si son futboleros, pero algunos que no lo sabían, en esas ciudades se va a jugar algún partido. Sí, Y en México va a estar en México, Guadalajara y Monterrey. Y en Canadá va va a a estar estar en Toronto y Vancouver. Sí. buenazo. Entonces la gente que vive ahí tienen esta opción que está entre 80 y $100 como máximo. Si ya han podido encontrar entradas, perfecto, para que disfruten este evento Claro, que la es gente local hermoso. se puede beneficiar con eso. Bueno, eso es todo. Hemos hablado de este deporte tan bonito. Hay mucha información, mucha data, que esperemos que volvamos a tocar en otro episodio. Así que gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos y ahora nos damos un merecido descanso. Hemos terminado nuestra primera temporada. Esperamos que les haya gustado mucho. Déjenos todos sus comentarios, su feedback y amor y volveremos en una siguiente temporada. Chao. Chao.